Ya estamos de vuelta para contarle. 14 estaciones conformarán la futura línea 8 del Metro de Santiago. El servicio cruzará las comunas de Puente Alto, La Florida, Macul, Ñuñoa y Providencia. Queremos profundizar respecto del aporte que esta nueva línea va a traer a la ciudadanía. Está con nosotros el arquitecto y académico de la Universidad Católica, Iván Poduje. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por la invitación, Carolina. Buenos días. A ver, si pensamos en una línea que va a recorrer todas estas comunas que ya decíamos, son, más de 1.260 metros entre parada y parada. Aproximadamente, sí. Más de casi 19 kilómetros aproximadamente. Sí. Hablamos de un impacto que implica ¿qué? Bueno, hay tres impactos fundamentales. Primero, la reducción de los tiempos de viaje de las personas que van a usar la línea, que viven en un área de influencia significativa. 19 kilómetros, una extensión importante de la ciudad. Santiago, a lo ancho, tiene 25, o sea, es muy relevante. La segunda ventaja es que tú vas a poder densificar el entorno, porque hoy día ya está ocurriendo, sobre todo en la avenida Macul, por ejemplo, entre Vespucio y Rodrigo Araya o Grecia, que hay una gran cantidad de edificios que están haciendo, sí, también en Los Leones. Entonces tú, al tener estaciones de metro, vas a poder densificar. Y eso es una gran ventaja. Y por último, atrae servicios, atrae comercios y consolida ciertos polos comerciales. Por ejemplo, esta línea va a consolidar el Paradero 14, que es el centro principal de la zona suroriente de Santiago, y ya tiene la línea 5 que pasa por Vicuña Maquena, y esta línea va a reforzarlo por el lado de La Florida, que es una avenida estructurante. A ver, si hablamos de densificación, varios temas que quiero ir tocando respecto de lo que nos acaba de comentar. Entre ellos, el alcalde Rodolfo Carter de La Florida está muy en desacuerdo, sobre todo respecto del tramo de Walker Martínez, donde dice la cantidad de paradas que están presupuestadas, porque recordemos, estas paradas están todavía siendo diseñadas para poder ver si efectivamente van a estar ahí instaladas o no, son muy pocas. No es la cantidad que debería ser respecto de la densidad de población que hay en el lugar. ¿Qué opina? No, yo creo que la distancia de 1 kilómetro, 1,3 kilómetros son las distancias que están manejando las líneas nuevas. La línea 6 tiene distancias incluso mayores. Por ejemplo, cuando entra Providencia, entre la estación Los Leones y la estación Inés de Suárez, que está a la altura de Bilbao aproximadamente. Por lo tanto, yo creo que esto es una distancia razonable. Además, el trazado conecta las principales vías estructurantes de la Florida, o sea, Rojas Magallanes, Diego Portales, Walker Martínez, Américo Vespucio. Entonces yo en ese caso creo que la cobertura adecuada y la distancia entre estaciones es la que se está usando hoy día. Ahora, y después quiero que conversemos también respecto del paralelo que se puede hacer con grandes ciudades, grandes metros, como por ejemplo podemos hablar de la red que existe en Londres, Nueva York. Bueno, pero mientras tanto los propios usuarios del metro en este momento hablan y se quejan que efectivamente en la estación Los Quillayes, San José de la Estrella, Trinidad, Rojas Magallanes justamente, generalmente no se pueden subir en las horas punta porque va tan cargada ya desde el principio de la línea 4, que de verdad que es en ese tramo donde se deberían hacer 6 estaciones y no 4, como estaría presupuestado, y 6, como pide el alcalde de la zona. No, es muy discutible eso porque primero las líneas están casi a 2 kilómetros de distancia, o sea, no son los mismos públicos. Y hay que considerar, por ejemplo, que estamos hablando, cuando usted me dice, en la línea 4, fundamentalmente, que avanza por Vicuña Maquena y Conchitoro, respecto a la avenida La Florida. Bueno, la distancia entre las dos es en torno a los 2 kilómetros, por lo tanto, no es que la misma gente vaya digamos, usar las dos estaciones. Lo que sí va a ocurrir es que las estaciones Tobalaba están muy cerca, porque si las líneas se van juntando, eso se va a aliviar y va a tener un beneficio para toda la línea 4. Por lo tanto, no es que sea equiparable la densidad de estaciones que hay en la línea 4, que es una línea más antigua además, respecto a la línea 5, una línea más moderna, que tiene otros estándares y otras velocidades. Ahora, respecto de las estaciones de combinación con la línea 1, 3 y 4, si no estoy mal, que deberían tener estas conexiones para la línea 8 también, y que debería también descongestionar aquellas. Efectivamente, yo creo que es muy importante la descongestión que se va a producir en Tobalaba, porque hoy día esta línea toma una parte de La Florida, toma una parte de Puente Alto, y hay una parte del público que va a poder optar en estos 2 kilómetros que le digo. Y otra parte importante, si usted toma la avenida La Florida y donde termina la ciudad por oriente, hay 3 kilómetros de distancia. Es una gran cantidad de gente la que vive entre la avenida La Florida y la precordillera que va a poder usar esta línea. Y eso va a bajar la congestión de la línea 4, que es muy importante hacerlo en Tobalaba. También de la línea 1, porque esta estación va a estar un poquito antes de Providencia. La calle, si no me equivoco, es Colipí, que es un pasajito que está un poco antes. Entonces eso va a agrandar el área de influencia de la línea 1 respecto a una estación que ya es muy importante, que es la estación de la línea 6,
y la línea 1. Entonces vamos a tener un sistema ahí bien, bien potente. Y creo que respecto a la otra intersección que me parece fundamental a mí es la del Paralelo 14, como dije, que es la estación Macul, donde se combina, ¿cierto?, con la línea 4 y donde esta línea va a también aliviar bastante la congestión que hoy día existe en el Paralelo 14 de la Florida. A ver, cuando tomamos medidas generalmente en cuanto a diseño de la ciudad, muchas veces se critica, y no estoy hablando solamente del metro, sino que de muchos otros proyectos inmobiliarios o proyectos de reorganización vial, que siempre llegamos tarde. Que para cuando se toman las medidas ya está la cantidad de autos que hay en las calles o la esquina está tan tremendamente congestionada que esa medida ya va a durar tan poquito como una medida efectiva, si es que lo logra, porque las decisiones se toman hoy para 10 años plazo, 20 años plazo y finalmente la densificación es muy alta. Cuando hablamos de descongestionar, ¿realmente lo vamos a hacer? Cuando se habla además de los proyectos inmobiliarios que hay en la zona, que son varios, que obviamente que contribuyen, sobre todo cuando son edificios, que son varios los que están ahí, a que haya mayor cantidad de personas que van a tener que usarla. Eso es muy buena noticia. Porque de lo contrario, esa gente que, por ejemplo, ahora va a poder vivir en Rodrigo Araya con Macul o en Grecia con Macul, si no pudiera vivir ahí tendría que ir a su lugar alejado donde no hay metro y ahí probablemente usaría el auto. La gente que vive a 6 cuadras, 7 cuadras y hasta 10 cuadras del metro tiene incentivos para irse en metro. Por lo tanto, lo que usted hace cuando extiende la red de metro es que reduce el uso del auto, que es el gran congestionador de la ciudad porque es el uso que más crece. Por lo tanto, la gracia que tiene Metro acá, y cuando se extiende la red, es que usted justamente incentiva a que la gente viva más cerca de su trabajo, se demore menos tiempo y además deje de irse a vivir a lugares que están más alejados. ¿Qué es lo que ha pasado, Carolina, en Estación Central? ¿Qué es lo que ha pasado en Santiago Centro, en Santa Isabel y en todas estas comunas que se han densificado producto, entre otras cosas, de la existencia de Metro? Perfecto. La gente se trata de ir a vivir más cerca de su trabajo, pero ¿cuán efectivo es realmente lo que hablábamos antes, esto de descentralizar distintas zonas? Porque al final del día, el trayecto que tiene que hacer gran parte de los santiaguinos es muy extenso. Sí. No solamente para poder llegar a sus lugares de trabajo, sí, desde el poniente al oriente generalmente, sino que para poder llevar a los niños al colegio entre medio. O sea que efectivamente estamos viviendo en una ciudad en la cual podemos decir, sí, ¿sabe qué? Vamos a lograr estos puntos neurálgicos en los cuales las personas se van a tener que trasladar no más de 20 minutos, que tal vez sería un tiempo considerable, a su trabajo o a su lugar de estudio. A ver, primero, los problemas nunca terminan. Solo se transforman. Ya. Le quiero decir una cosa, no es verdad. Porque antes el problema que nosotros teníamos era que la ciudad se extendía como una mancha de aceite en los 90. Ahora que la ciudad decíamos, hay que densificar la ciudad. Ahora se densifica la ciudad, el problema es que se densifica, hay muchas torres, hay mucho taco. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Las medidas hay que tomarlas. La expansión de la red de metro es una medida que tiene beneficios sociales, beneficios ambientales, no hemos hablado de eso. El metro se alimenta con energía, primero eléctrico, pero además se alimenta con energías renovables no convencionales. Es un ejemplo mundial el metro que nosotros tenemos en ese contexto. No, sí, vamos a ver las cosas positivas también, ¿eh? No, lo que le quiero decir... Estoy tratando de ser la voz de aquellos que utilizan metro y que dicen, sí, pero ¿sabe que yo me voy como una sardina entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana? No cabe ni una alfilera entre un carro de un vagón de metro. Lo que ocurre es que nosotros tenemos un problema de hacinamiento y de dependencia de la línea 1. La línea 1 hoy día, como va por la columna vertebral de Santiago, que es la Alameda, Providencia, Apoquindo, básicamente, donde están todas las oficinas, donde están todos los empleos, lo que ocurre ahí es que usted tiene una gran cantidad de gente y está casi todo el día llena la línea 1. Por lo tanto, a mí me ha pasado que a veces, por ejemplo, una vez falló un carro, estaba creo que entrando Los Leones, y la cola llegaba hasta afuera. Eso fue que un carro falló, un carro no pasó la frecuencia esperada, son frecuencias cada minuto y medio. Lo que tenemos que hacer ahí es construir rápidamente la línea 7, porque la línea 7 le va a sacarle... Descomprimir. Claro. Entonces, son inversiones carísimas. Cada línea, acá estamos hablando de 20 kilómetros, 2.000 millones de dólares de inversión. Usted sabe lo que es una gran cantidad de recursos. Por tanto, yo diría que hay que hacerlas con decisión política, que es lo que ha ocurrido ahora afortunadamente, pero tiene una temporalidad que es la que toman estos proyectos a mediano plazo. Por eso no podemos aflojar y no podemos seguir además con la tontera de hacer corredores de buses que cuestan 20 millones de dólares por kilómetro. Usted tiene Independencia, por ejemplo, votado el proyecto, atrasado más de 2 años. Bueno, y justamente, si hablamos de las decisiones que se toman, de nuevo, pensando siempre en visión a futuro, cuando hablamos de decisiones y decimos, sí, lo que pasa es que este es un sector de inundación, pero vamos a seguir construyendo acá. O este sector costero tiene peligro de tsunami, riesgo de tsunami, pero seguimos construyendo en el lugar. ¿Cuán pensadas y
tomadas en cuenta todas las opiniones, porque hoy día además la ciudadanía tiene una gran opinión, que debe escucharse. Se toman para estos recorridos, en este caso, la cantidad de estaciones que es lo que estamos hablando, y para cuándo estamos hablando. A ver, es una pregunta bien compleja la suya, o estructural si uno quiere. El Estado de Chile planifica, y en general nuestras ciudades están, en cuanto a sismo, a nivel mundial. Sí, muy bien reconocido. Muy bien reconocido, ¿cierto? En cuanto a cobertura sanitaria agotable, más allá de lo que pasó en Osorno, que es condenable e impresentable, tenemos las coberturas agotables sanitarias más altas de Latinoamérica por lejos. Tenemos un bajísimo déficit habitacional, o sea, gente en campamento, sin minimizar, 40.000 personas sobre un total de 5 millones de hogares. Por lo tanto, lo que tenemos en la práctica nosotros es unas ciudades que han sido construidas con infraestructura adecuada. Pero existen excepciones, no cabe duda. Lo que usted señala, por ejemplo, en Pucón y Villarrica se construyó en una zona de riesgo de lavar. Sí. Es un problema. Tenemos construcciones que están en áreas que hoy día sabemos que son inundables y a raíz de los sismos con tsunami vamos a tener que relocalizar muchos de esos equipamientos. Pero el Hospital Nuevo de Antofagasta se hizo fuera de esa línea, lo que implicó un costo. Esto muchas veces funciona por prueba y error. No hay un gran SAR acá, ¿Ya? que es súper poderoso, que va a decir, mira, vamos a juntar todas las cosas, las vamos a coordinar, porque eso tienen que hacer los intendentes, los ministros, los alcaldes, Los equipos técnicos. los equipos técnicos. La gracia de Metro es que Metro tiene una cierta autonomía, tiene muy buenos equipos técnicos, y es una empresa que maneja muy bien su área de negocio, que es mover personas y renovar los barrios. Entonces, lo que está haciendo es que permite planificar líneas a largo plazo. Piense que la presidenta Bachelet anunció en su último mes, creo, la línea 6. Llegó el presidente Piñera, dijo, bueno, hubo dudas si hacía la línea 6, los alcaldes dijeron, no, pues la línea 6 se hace. Dijo, hago la línea 6, pero la línea 3 también. La presidenta Bachelet inauguró la línea 3. El presidente Piñera ahora va a inaugurar las extensiones que hizo la presidenta Bachelet y anuncia 3 líneas más que va a inaugurar el próximo presidente. Esas son políticas de Estado que son las que tenemos que tener en la ciudad, porque de esa manera podemos abordar proyectos que tienen una temporalidad mayor a los gobiernos. Bueno, y vamos a los beneficios entonces. En 2017 se hablaba justamente de la línea 6, como usted sí, y uno de los chocherías que se hablaba era que, bueno, ahora va a tener aire acondicionado, una cosa que solo tiene la línea 1. Sí. La modernidad de no tener conductor, Sí. de las cámaras de seguridad. Sí. ¿De qué estamos hablando ahora? Estamos hablando de lo mismo, son líneas que son todas subterráneas, son líneas que tienen estaciones con obras de arte, que tienen estaciones con comercio, con murales. La verdad es que es bien increíble cuando uno camina por estaciones donde de repente, como la Universidad de Chile, por ejemplo, se encuentra con un mural de Mario Toral, o uno de Roberto Mata en Quinta Normal, o uno del Mono González. O sea, eso yo dificulto encontrar un lugar donde tú te encuentres con eso como obra pública. Son los lugares más seguros para sacar plata. Por eso el 20% de la gente que entra al metro no entra a moverse, entra a comprarse una camisa en Bellota o en cualquier marca, entra a comprar comida, almuerza en el metro. Entonces es una columna vertebral no solo de movilidad, sino que de servicio, de transporte. Y esa ventaja en las líneas nuevas están con la mejor tecnología. Yo siempre cuento la experiencia cuando nos invitaron a ver la línea 3, la estación de la Universidad de Chile, que estaban llegando las escaleras eléctricas, venían Made in Germany. ¿Ya? Que una Hecha cosa, en Alemania. Hecha en Alemania. Que es una cosa que tú ves en un edificio de oficina de Las Condes. Bueno, y esas se van a poner en todas las líneas, de Conchalí hasta hasta Fernando Castillo Velasco. Todas van a tener el mismo estándar. Y eso nivela la cancha y genera equidad territorial, que es muy importante. Justamente cuando hablamos de equidad territorial y cuando pensamos en ciudades, capitales del extranjero, en los cuales, de nuevo, la posibilidad de vivir en un sector en el cual uno tenga los servicios que necesita alrededor de, llámese hospitales, farmacias, cuando en ese mismo sector hay muy buenas posibilidades de trabajo, cuando en ese mismo sector hay buenos recintos educacionales. ¿Cuán cerca o lejos estamos de aquello? Depende mucho de la línea. Yo diría que estamos lejos todavía. Tenemos líneas que tienen muy buena densidad de servicio y de comercio. Línea 1, por cierto. La línea 4 en una buena parte. Esta línea es muy potente porque esta línea, como le dije, también pasa por zonas industriales. Todo el cordón industrial, los antiguos cordones industriales de Rodrigo de Araya, todas esas industrias van a tener acceso. Zonas comerciales como el Paradero 14, los cruces de Rojas Magallanes, la Florida, con Walker Martínez. Hay servicios hoy día, universidades, centros de formación técnica. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Y hay un proyecto de ley que se acaba de aprobar en el Congreso que es muy interesante, que va a permitir poner vivienda social en los entornos de las estaciones. Porque ¿qué ocurre hoy día, Carolina? Que la gente que
más modesta, que no puede acceder a estos lugares, porque los precios son muy altos, está obligada a irse a las periferias. Claro. Y por lo tanto, no solo vive en un entorno más desfavorable, sino que además gasta mucho más en relación a su salario en transportarse que una persona de clase media alta o de clase alta. Y mucho más tiempo. Y mucho más además tiempo. de los recursos. Y además mucho más cansado, que es lo que ocurre, lo que uno ve en el metro, ¿cierto? Las horas punta, cuando vuelve toda la gente desde el centro económico. Entonces, ¿qué es lo ideal? Es que usted pueda densificar la estación Grecia, Rodrigo Araya, la estación, qué sé yo, Baquedano, con vivienda social. Y ese es un proyecto de ley que hoy día se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados y ya va a permitir densificar a cambio de que usted tenga más altura en una línea de metro si usted pone vivienda social. Y eso es muy bueno. Y justamente hablando de los costos, hace una semana o así revisábamos información que hablaba de que los chilenos en promedio gastan 155.000 pesos en transporte solamente, que es un número alto. Sí. ¿Qué se está haciendo en función de poder reducir los costos del transporte, de poder entregar gratuidad para los adultos mayores, por ejemplo? Mire, poco, porque el Transantiago lamentablemente entrega un subsidio que es no a las personas, sino que a las micros. Y esperar que la ministra Hood, cuando cambie la base de licitación, cambie ese modelo. Porque lo que ocurre con el Transantiago, lo que ocurría es que los señores micreros o dueños de buses simplemente andaban por la ciudad y si no subía gente, igual les pagaban a todo evento, por kilómetro recorrido. Y un porcentaje por pasajero, pero si no captaban los pasajeros, el Estado igual los subsidiaba. Lo que nosotros tenemos que ir a un subsidio a la demanda, a las personas, como el que tienen los estudiantes, por ejemplo. Ahora, si usted me pregunta a mí, aunque sea impopular, entre darle a los estudiantes el verano gratis en la tarjeta escolar, yo preferiría que esa plata fuera todo el año para el adulto mayor, que lo requiere mucho más que el estudiante, porque el esfuerzo que hace el país para el estudiante es para el periodo en que estudia, no el verano. Esas medidas tenemos que tomar, ¿ya? Y las tarifas diferenciadas por adulto mayor que existen en el metro debieran existir también en los buses. ¿Y qué pasa con regiones? Porque Santiago no es Chile, porque lo hemos conversado varias veces, porque tengo entendido que estuvo presentando, de hecho, en la capital del Biobío, una posibilidad de metro y que no es la única ciudad. Tampoco quiero centrarme solamente en el Biobío, la octava región, pero sí hay varias ciudades que hoy por hoy lo necesitan. Ya vivir en región no implica el no tener contaminación, no tener taco, que eran uno de los grandes beneficios en su momento. Absolutamente. Usted tiene hoy día más contaminación, mucho más contaminación en Chillán, en Los Ángeles, en Coyhaique que en Santiago. Mucho más, ¿eh? Así es. Y en Talca también. Entonces, por lo mismo, yo creo que es fundamental, cada región tiene su proyecto, Carolina. El Gran Valparaíso tiene una propuesta para extender el Merval, que es el metro regional, por la Avenida Libertad, hasta 15 Norte. En el caso de Concepción, se requiere con urgencia poner el puente ferroviario. La propuesta que nosotros lanzamos de metro es una de las que están discutiendo, pero también puede extender el biotren hasta Lota, y con eso acerca más a las personas. Hay un montón de proyectos en regiones que no han avanzado a la velocidad necesaria. ¿Por? Yo creo que porque Ferrocarriles es una empresa compleja, es una empresa que está quebrada en la práctica, o sea que tiene muy pocos recursos, entonces le cuesta impulsar proyectos nuevos, no tiene recursos. Metro, en cambio, como una empresa que se financia su operación con la recaudación, con la publicidad y que tiene un equipo mucho más, un músculo mucho más desarrollado, puede ejecutar estos proyectos, a EFE le cuesta más. ¿Qué pasa y qué tanto influye en ese tipo de proyectos y en que se concreten las decisiones o la autonomía que hay respecto, la falta de autonomía que hay respecto de las decisiones regionales y el centralismo nuevamente en nuestro país? Si fuera yo, a ver, políticamente correcto le diría toda. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en la práctica, Carolina? Que usted, vamos a hacer un proyecto de metro en la región. Es un proyecto que tiene que someterlo al CORE. El CORE es el Parlamento Regional. Y muchas veces el Parlamento Regional tiene lógicas que son distintas a las del bienestar de la región, porque responden a sus electores. Y hemos visto casos donde los intendentes tienen que pelear los recursos con el CORE y están divididos y no se pueden impulsar proyectos. Entonces, si vamos a tener gobernadores con la misma situación, se van a trancar los proyectos, contrario a lo que se dice. Es una amenaza tener gobernadores sin poderes ni atribuciones y un CORE, además, que busca agua para su molino, que son sus electores pequeños. Entonces, la plata del Fondo de Desarrollo Regional termina toda atomizada. Eso no es adecuado. Por lo tanto, tengo dudas. Los grandes proyectos que se han hecho en materia de metro se han hecho por decisión. El presidente Lago hizo el Merval al Gran Valparaíso. El presidente Piñera extendió el biotren hacia Coronel, que fueron obras muy importantes, por supuesto con apoyo regional, pero fueron decisiones presidenciales también. O sea, esto no se tranca solo por centralismo. También hay en las regiones una cuota de responsabilidad sobre todos los cores. Cuando hablamos del futuro,
vamos un poquitito ciencia ficción tal vez, aunque no debería. Creo que se está dando cada vez más en las grandes ciudades. ¿Va a ser tan necesario el transporte, movilizar personas de un lugar a otro si pensamos en teletrabajo, si pensamos en compra de enseres a través de plataformas digitales, si pensamos en la entrega de comida a domicilio, que es cada vez más popular? Mire, el año 70, Alvin Toffler, que era un futurólogo, dijo que cuando se masificara el Internet, la gente iba a poder vivir en Careretango, en Ñuble, en Lautaro, y no se pueden mover, porque iba a trabajar desde su casa y el Internet iba a permitir hacer todo. Ocurrió eso. Sin embargo, las ciudades se densificaron más que nunca. Entonces, para contestar su pregunta, eso no va a pasar. Si usted va hoy día a Estación Central, a Providencia, a los moles, están todos repletos. Porque, claro, hay gente que compra con teletrabajo, pero hay una enorme cantidad de gente que no puede. Y por otra parte, la compra también es parte de la experiencia, de la diversión que la gente tiene, porque no solo va a comprar, va al cine, va a comer, y por eso es que estos centros comerciales han ido mutando. Si usted compara el centro comercial este que está en el Pereira 14, en el año 92, que se inauguró con el de hoy día tiene clínica donde nacen guaguas, tiene cines, tiene teatro, tiene universidades. ¿Pero estamos llegando al pic de la curva para luego bajar? Yo creo que no. Yo creo que hay algunos viajes que se van a reducir, pero toda la experiencia indica que el comercio electrónico lo que hace es que le ahorra tiempo a la gente. ¿Para qué? Para viajar más, a otras cosas. No para quedarse en su casa. Bueno, estaremos teniendo una entrevista, espero en un tiempo más, conversando respecto de lo mismo, a ver cómo fue finalmente. Bueno, encantado. Muchas gracias, Iván Pouge, por haber venido a conversar con nosotros. Gracias Buenos a ustedes. días. Buenos días.